Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Jorge Lozano. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco. Somos el pueblo de Dios, Sí. su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, Somos el pueblo somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. cante con nosotros, llevaremos. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar,
verdad. Dios les bendiga, hermanos. Qué hermoso es alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Estamos contentos nuevamente de poder estar llegando a través de este medio, nuevamente llevando la palabra de nuestro Dios y llegando hasta donde usted está. Dios bendiga su vida de usted y de toda su familia. Oramos porque Dios siga trayendo ese avivamiento en cada familia, porque Dios siga hablando a cada corazón. Y nuevamente le damos la bienvenida a este espacio, su espacio. Usted es importante porque usted es la iglesia de Dios, usted es la congregación, usted es el redil, el rebaño de nuestro Dios. Y hoy vamos a continuar viendo en esta tarde este tema. Vamos a estar viendo esta serie durante esta semana, los límites de Dios en la vida del hombre. El tema es límites, y hoy vamos a estar avanzando en nuestra serie. Vamos a continuar, vamos a hacer una oración antes de empezar esta administración de la palabra de nuestro Dios. Así es que, hermanos, yo les invito nuevamente a que estemos en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por este momento especial que tú nos das para estar ministrando la palabra, para estar, Señor, estudiando y profundizando, Señor, en este tema que también es de suma importancia, Señor, tenerlo en claro, tenerlo definido, Señor, los límites en la vida del hombre, Señor. Gracias te damos en esta hora porque a través de tu palabra nos guías, Señor, cómo vivir de una manera correcta, con límites en la vida cotidiana, Señor. Háblanos una vez más en esta tarde, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la mañana estuvimos hablando de los límites que Dios estableció en la vida del hombre en su palabra. Vimos Génesis, vimos cómo Dios claramente le pone límites a la vida del hombre. Ahí Génesis capítulo 2, vimos el verso 16, vimos el verso 17 y ahí desarrollamos también parte de la administración de la mañana. Vimos que Dios establece límites, ¿verdad? Así es que el concepto de los límites proviene de la misma naturaleza de Dios. Dios se define como un ser único e independiente, así se define en la palabra de nuestro Dios. Es más, Dios se define diferente a nosotros, diferente a su creación, con límites, ¿verdad? Dios mismo establece límites por poner orden en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a través de las funciones de cada uno de las personas en la Santísima Trinidad, ¿verdad? Dios ahí nos habla en su palabra y nos dice claramente ahí cuál es la función de cada uno de ellos en la Trinidad, y eso nos da una idea clara, ¿verdad? Que hay límites en las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, entonces define Dios límites en la palabra, ¿sí? Y vamos a ver en esta hora, ¿verdad? Vamos a continuar viendo este tema, ¿verdad? Cómo Dios nos dice, ¿verdad? En la palabra de nuestro Dios, cómo nosotros tenemos que vivir una vida ordenada respetando límites, ¿verdad? En la mañana dimos ejemplos de ello, ¿verdad? Hoy vamos a continuar viendo a través de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Sí, y póngale ahí, ¿verdad? Póngale el punto número 1. Dios define límites en la vida del hombre a través de la piel. Yo así le puse aquí en este estudio. Dios define límites en la vida del hombre a través de la piel. Mire cómo vamos a ver este punto número 1, ¿verdad? Sí, la piel es el límite principal que nos define, ¿verdad? La piel es el límite principal que nos define, ¿verdad? La gente suele usar este término, ¿verdad? Pues podemos decir metafóricamente hablando, ¿verdad? Tengo que salvar mi pellejo. ¿Ha escuchado eso, verdad? Sí.
¿Qué está diciendo ahí esa persona? ¿Verdad? Yo tengo un límite y tengo que salvarlo, ¿verdad? Sí, pero hablando directamente de una persona, de uno mismo, podemos decir, pues Dios estableció límites, ¿verdad? En nuestra vida, en la vida del ser humano, en la piel, póngale. Número uno, el cuerpo físico es lo primero que aprendemos a diferenciar de lo demás, ¿verdad? En la infancia, lentamente, aprendemos que somos diferentes de nuestra madre, nuestro padre, ¿verdad? Que nos acarician, ¿verdad? Sí, todos pasamos por esa etapa de la infancia, ¿verdad? Pues bueno, ahí podemos entender y comprender, ¿verdad? Que el límite de la piel mantiene lo bueno por dentro, ¿verdad? Y lo malo por fuera, ¿verdad? Protege nuestra sangre, nuestros huesos, manteniéndonos ligados en nuestro interior, ¿verdad? También nos protege de las infecciones. Mire, por ejemplo, ahorita lo que estamos viviendo en esta contingencia mundial, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la piel nos defiende, ¿verdad? ¿Sí? Infecciones, enfermedades, impidiendo la entrada de gérmenes del exterior hacia nuestro interior, ¿verdad? Al mismo tiempo, la piel tiene aberturas muy pequeñitas en ella misma, ¿verdad? Para permitir la transpiración. Y aquí hablando de eso, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Que hay especialistas que se definen a estudiar, ¿verdad? Esa parte de la limitancia en la vida del hombre, ¿verdad? Que tiene que ver con la dermatología, ¿verdad? Sí, pero estamos viendo, ¿verdad? Que, por ejemplo, ¿verdad? Sí, lo malo de afuera del ambiente y eso en nuestra vida, la piel actúa como un escudo para el cuerpo, estamos hablando, sí, y ahí podemos ampliar. Sí, hemos dicho, ¿verdad? Que una persona, sí, un ser humano, ¿verdad? Sí, comienza en su infancia, ¿verdad? Comienza en su infancia a conocer lentamente, ¿verdad? Que somos diferentes, ¿verdad? Y empieza a crecer y empieza a conocerse, ¿verdad? ¿Sí? Y mire cómo ahí podemos aplicar también, ¿verdad? Que muchas veces, ¿verdad? Demasiadas veces, ¿verdad? Sí, yo encontré una estadística muy, muy triste, ¿verdad? Sí, de cada 10 niños en el mundo, ¿verdad? De cada 10 niños en el mundo, por lo menos 6, ¿sí? Por lo menos 6 crecen con un concepto distorsionado de los limitantes en su piel, porque alguien invadió ese límite, ¿sí? Alguien invadió ese límite y esa personita, ¿sí? Ese niño, ¿verdad? Empezó a tener, ¿verdad? No supo bien en aquel momento, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Porque alguien invadió su privacidad. ¿De qué estamos hablando? Sí, de que alguien violó su intimidad, de que alguien fue más allá de lo correcto, permitido. Entonces ese niño, ¿verdad? Ha sido víctima de alguien que entró, ¿verdad? En su limitancia, ¿verdad? Entonces ahí podemos decir, nuestra piel nos define, es una limitante, ¿verdad? Y que hay partes de nuestro cuerpo que uno protege. Mire, yo traigo una camisa, ¿verdad? Yo traigo una camiseta, ¿verdad? Sí, pero yo no puedo aparecer aquí sin esta ropa. Hay límites, yo tengo que proteger esa limitante. Y cuando era bebé, una persona aprendió a tener limitantes, pero alguien ahí le tuvo que enseñar. Alguien ahí tuvo que ir con el bebé, ¿verdad? Y decirle, conforme iba creciendo, él tenía límites, ¿verdad?
Y podemos definir la piel, ¿verdad?, como nuestro primer limitante, ¿verdad? En los primeros años de la vida de una persona se aprende, ¿verdad?, que eso es propiedad nuestra, ¿verdad? Y comienza ahí uno a interpretar lo que uno tiende a cuidarse, ¿verdad?, para no dañarnos, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad?, ese texto tan marcado que habla en Efesios capítulo 5, dice: nadie aborreció jamás a su propia carne, a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. ¿De qué está hablando? Que hay un límite en nuestro cuerpo, en nuestra vida personal, ¿verdad? Entonces hay que cuidarla, ¿sí? ¿Qué estamos viendo en este primer punto, verdad? Que todas las personas tenemos un límite personal, un límite que todos cuidamos, ¿verdad? Y hablando de eso, ¿verdad?, si Dios nos hace a cada uno responsables de nuestra vida en nuestro cuerpo carnal o terrenal, ¿verdad? Este cuerpo que, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, es un cuerpo que se va deteriorando, pero este cuerpo Dios nos lo dio y como tal es templo del Espíritu Santo y aprendemos a cuidarlo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿verdad?, estamos viendo este primer punto, ¿verdad?, nuestro límite. Nuestro limitante número 1, podemos ahí mencionar, ¿verdad?, Dios nos enseñó que la piel es una limitante para nosotros, es un límite, ¿verdad?, que nos delimita, ¿verdad?, que nos marca nuestra propiedad y lo que no es nuestro, ¿verdad? Y como tal, mire, yo no sé si usted que está viendo esta enseñanza, esta administración, esta prédica, yo no sé si usted tiene problemas, que alguien está invadiendo el límite de su propiedad, que es su cuerpo. Yo no sé, si es su caso, usted tiene que pedir ayuda. Si es su caso, usted tiene que hasta puede llamarnos. Claro, aquí hay consejería, aquí tenemos un ministerio en nuestra iglesia, ¿verdad?, que apoyamos, y a la luz de la palabra de nuestro Dios, claro, siempre eso, a la luz de la palabra de nuestro Dios, nosotros estamos, ¿verdad?, dispuestos a ministrar la palabra de nuestro Dios y a decirle que si es el caso de usted tiene que poner un limitante. Nadie tiene por qué invadir ese límite. Nadie tiene por qué ir hasta donde usted está y rebasar el límite, ¿sí?, que no le corresponde. Nadie tiene el derecho de hacerlo, ¿verdad? Ni siquiera, fíjese, ni siquiera, ¿verdad?, dentro del marco conyugal entre el esposo y la esposa, la Biblia establece que el esposo ya no se pertenece a sí mismo, sino que es de la esposa, y la esposa también. Pero hay límites, hasta en eso hay límites, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué podemos decir al respecto, ¿verdad? Que Dios nos define claramente el límite de una persona. En la ley nos marca una palabra, dice conforme a derecho. En el aspecto legal, hablando eso, conforme a derecho, tan solo al decir eso, abrimos un tema muy amplio, sí, muy amplio, ¿verdad? Pero vamos a delimitarlo y a definirlo claramente, ¿verdad? Dios ha establecido en nuestro cuerpo la piel como un límite, sí, y como tal, sí, usted tiene que cuidarlo, ¿verdad? Y si algo le ha pasado sin que usted lo haya deseado, ¿verdad?, alguien por ahí intruso cruzó esos linderos, ¿verdad?, usted puede recibir ayuda. Dios puede sanarle, Dios puede restaurarle. Nuestro Dios es especialista. Nuestro Dios es el único que tiene el poder y tiene la autoridad y nos da esa restauración cuando alguien ha rebasado ese límite. El punto número 2 tiene que ver, sí, aquí en nuestro estudio, con las palabras.
¿verdad? Con las palabras, ¿verdad? Y vamos a ver si usted tiene límite en lo que habla. La Biblia nos establece claramente que de toda palabra que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta. La palabra de Dios nos dice eso, en la carta de amor de Dios para la humanidad nos establece claramente que de toda palabra que hablemos vamos a dar cuenta. Entonces, ya con eso nosotros tenemos un límite, ¿verdad? Yo quiero hacerle una pregunta a usted, ¿sí? Usted, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿verdad? La gente que convive con usted se siente con su compañía, se siente agradable porque sus palabras son edificantes. ¿Cómo son sus palabras? ¿Sí? ¿Edifican, construyen o destruyen? ¿Verdad? Así como en el mundo físico hay límites, ¿verdad? Se señalan con bardas, como dijimos al principio de esta serie, ¿verdad? Con limitantes, ¿verdad? Bueno, también en el mundo de las relaciones interpersonales, por así decirlo, ¿verdad? Sí, hay límites, ¿verdad? Hay vallas invisibles, ¿verdad? Y pues bueno, sí, tenemos que estar conscientes de que nuestras palabras tienen que tener un lenguaje limitante. No puede usted hablar sin límites. De hecho, la palabra de nuestro Dios nos dice, ¿quieres ver días buenos? Dice, frena tu lengua del mal y que tus labios no hablen engaño. Qué asombrosa la palabra de nuestro Dios. ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres ver años venideros buenos en tu vida? ¿Quién no los quiere, hermanos? ¿Quién no los quiere? Alguien dice, yo, pastor, pues alzamos las dos manos, ¿verdad? Todos queremos ver días buenos en nuestra vida, ¿verdad? Sí, la palabra nos da un norte, ¿verdad? Cuida tu palabra, cuida tus labios, cuida lo que hablas, ¿verdad? ¿Quieres ver días buenos? Frena, sí, refrena tu lengua del mal y que tus labios no hablen engaño. Si la palabra, pues podemos decir que remarca, ¿verdad? Un límite, la palabra que más marca un límite y la palabra que es primera que se enseña a un bebé, regresando al tema de los niños, ¿verdad? Lo primero que ellos entienden es decir no, ¿verdad? Cuando papá o mamá le dicen no, y se detiene así, y empieza el niño a entender, ¿verdad? Ese limitante, ¿verdad? ¿Sí? Ese límite en las palabras, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Sí, de hecho, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Sí, vamos ahí a la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? En Mateo 5:37, ¿qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Mateo 5:37, dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Pero que sea vuestra palabra sí, sí, no, no, ¿verdad? Porque lo que es más de esto, de mal procede, dice la palabra de nuestro Dios. Si alguien habla de más, ¿verdad? Sí, ya hablaron de más, ¿verdad? Tiene una procedencia mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Verdad? ¿Qué es lo correcto? ¿Verdad? ¿Mantener el sí o mantener el no? ¿Verdad? Sí. Bueno, pues aquí nos dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, ¿verdad? Santiago capítulo 5 verso 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ¿verdad? Ni por el cielo ni por la tierra
ni por ningún otro juramento, no, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Tener mucho cuidado, ¿verdad? Nuestras palabras nos atan. Nuestras palabras nos pueden condenar, dice Santiago aquí en este texto que acabamos de leer. Bueno, hablando de la misma carta del apóstol Santiago, ve ahí el capítulo 1, el verso 19. Dice cuando aquí nos da un pequeño proceso para mantenernos y refrenarnos ante cualquier situación, ¿verdad? Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Refrena tu lengua, ¿verdad? Y tardo para irarse. Aquí está diciendo que tenemos que tener mucho cuidadito, ¿verdad?, con lo que hablamos, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice claramente, que hay límites en nuestras palabras, ¿verdad? Hay límites en nuestras palabras. Usted ha escuchado esta frase: déjame decir lo que siento, no me interrumpas, no me impidas, déjame hablar con todo lo que yo tengo aquí, déjame decir, mi pecho no es bodega, yo tengo que decirlo. Caramba, ¿verdad? De repente hemos escuchado palabras como esas que no se hablan con sabiduría, ¿verdad? Sí, tenemos que poner límite a nuestras conversaciones, ¿verdad? Bueno, la palabra de nuestro Dios en Proverbios nos dice que aún el necio, cuando calla, es tomado por sabio. Así nos dice la palabra de nuestro Dios. ¿Quién abre mucho la boca, dice Proverbios, no falta en ella pecado? Quien abre mucho la boca, no falta en ella pecado. Entonces nos está diciendo la palabra de nuestro Dios que tenemos que tener un límite. Entonces, si ya definimos la primera palabra, sí, que una persona en el conocimiento de palabras, sí, que empieza a definirse en su vida, es el límite, y la palabra es no, no. Usted dígale a un bebito, a una bebita que empieza a tener conciencia de conocimiento del bien y el mal, y entonces no, y empieza, ahí se empieza a aprender. Bueno, sí, es una palabra que en la Biblia también nos marca claramente. Sí. Y bueno, sí, yo aquí tengo otro texto que quiero compartirles. Sí. Bueno, además de que hay muchos textos en la palabra de nuestro Dios, sí, que nos dicen claramente que no es una palabra que nos limita. O sea, no, marca un límite. Sí. Mire, sí, por ejemplo, ahí en Mateo 18, sí, Mateo 18 nos habla, y nos dice ahí el Señor Jesús un pequeñito proceso para nosotros cuidar nuestro corazón cuando alguien ha rebasado el límite de sus palabras y le ha herido, le ha lastimado, le ha ofendido. Ahí está un proceso en la palabra de nuestro Dios. Sí, aquí nos exhorta esta palabra de nuestro Dios. Sí, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, estoy en Mateo capítulo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Este es un proceso para arreglar, ahí algo que se ha salido de los límites. Bueno, yo he sentido que mi hermano me ha ofendido, si él ha pecado contra mí, bueno, yo tengo que ir con él. El proceso correcto es, vamos,
arreglemos esto, ¿verdad? Como esas palabras clásicas que de repente usted ha escuchado. Hablando se entiende la gente. Jesús ya lo había dicho de otra manera, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, pues ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Primer punto es ve y arregla, ¿verdad? Generalmente en el primer punto se arreglan todas las cosas, ¿verdad? Porque cuando uno habla con una sinceridad en el corazón, la otra persona sabe, ¿verdad? La otra persona sabe que está hablándose ahí con sinceridad y que la buena intención es arreglar eso que se ha salido de los límites y hay que regresarlo, ¿verdad? Hay que poner un hasta aquí de una manera amable, de una manera como Dios dice, porque alguien ha rebasado los límites, ¿verdad? Sí, dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Sí, que tenemos que ir y arreglar, ¿verdad? La Biblia nos advierte sobre eso, ¿verdad? Sí, es más, la palabra de nuestro Dios es clara, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Sí, Dios ahí nos establece, ¿verdad?, que las palabras que uno habla, ¿sí?, las palabras que salen de nuestra boca, ¿sí?, deben tener límite, ¿verdad? Deben tener límite. Vamos a ver, póngale ahí el punto número 3, la verdad, ¿verdad? La verdad, ¿verdad? Sí, conocer la verdad sobre Dios y su propiedad nos pone límites, limitaciones, ¿verdad? Sí, y nos muestra los límites divinos ahí, la verdad, ¿verdad? Conocer la verdad nos muestra los límites divinos. Conocer a Dios, ¿verdad?, nos muestra las limitantes que todos debemos tener, por los cuales debemos guiar nuestra vida mientras estemos aquí, ¿verdad? Entender la verdad de su realidad inmutable nos ayuda a definir nuestra relación con Él, ¿verdad? Entendiendo eso, tener eso bien definido en nuestra vida, claramente, ¿verdad? Bueno, pues, ¿en qué me ayuda? Pues a definir nuestra relación con mi Padre Celestial, con nuestro Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a ver aquí la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, cuando leemos Gálatas capítulo 6, ¿verdad?, si dice ahí un limitante, ¿verdad? Ahí está bien enmarcado. Ahí hay un límite bien que resalta, ¿verdad?, un límite absoluto que no se mueve, ¿verdad? Ese lindero no se mueve, ¿verdad? Dios lo estableció y ahí, ¿verdad?, tenemos que respetarlo, ¿verdad? Sí, entonces, si yo le he dicho, cuando entendemos la verdad de la realidad inmutable de nuestro Dios, nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a usted y a mí, al ser humano, nos ayuda, ¿verdad?, en nuestra relación con Él. Acompáñame a este texto, Gálatas capítulo 6, verso 7, dice, no os engañéis. Ahí está bien claro, sí, Gálatas capítulo 6, verso 7, la palabra de nuestro Dios nos dice claramente. Sí, déjenme leérselo en otra versión traducida al lenguaje actual. Esa versión traducida al lenguaje actual dice, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Sí, hay un límite, ¿verdad? Nadie puede engañar a Dios, ¿verdad? Dice la versión 60, no os engañéis. Sí, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La versión traducida en lenguaje actual dice, cada uno va a cosechar lo que haya sembrado, ¿verdad? Cada uno va a cosechar lo que haya sembrado, ¿verdad? Entonces, estar en contacto con la verdad de Dios es estar en contacto con la realidad, ¿verdad? Al tener contacto, ¿verdad?, al tener contacto con la verdad, ¿verdad?, al estudiarla, al leerla, ¿verdad?, estoy metiendo a mi mente esa ley
que no cambia. Estoy metiendo a mi mente, ¿verdad?, esos principios absolutos. Estoy teniendo un contacto con la realidad de Dios. Eso me hace conocerle y ver la realidad, que yo no puedo ir por la vida pensando que puedo vivir sin límites, porque lo que yo siembro, eso voy a cosechar. Dice la palabra de nuestro Dios: no te engañes, no te engañes. ¿Qué límites usted siente con respecto a Dios, a su palabra? ¿Qué límites el Espíritu Santo le está diciendo? ¿Los has traspasado? ¿Los has traspasado? Mire, volvemos al ejemplo de aquel animalito que traspasa los límites. Hablemos de un becerrito allá en el ganado. Si hablemos de un becerrito que se brinca las trancas, se brinca el lindero, se brinca el lienzo. Al brincarse simplemente ya se raspó con la púa. Se puede hacer una cortada. Entonces, ¿qué podemos decir? El que se brinca los límites está herido. ¿En qué áreas de su vida? A lo mejor usted ni entiende, pero se siente mal. A lo mejor usted ni entiende, pero se siente incómodo. No está bien delante de Dios y no entiende usted. Ha traspasado algún límite. Usted tiene que decirle a Dios: Señor, ayúdame a entender qué límites con respecto a ti, con respecto a tu verdad, yo he traspasado. El Salmo 119:2 nos dice que vivir de acuerdo con la realidad de nuestro Dios nos daba esa posibilidad de una vida mejor. Cuando yo vivo en contacto con la verdad, cuando yo vivo en contacto con Dios, cuando yo estoy ahí estudiando la palabra de Dios, estoy viviendo, ¿verdad?, con esa realidad de Dios, y me da una posibilidad para una vida mejor. Salmo 119, el verso 2 nos dice: bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan, ¿verdad? ¿Qué es bienaventurados? Es una bendición continua. Por ahí alguien dijo: 1000 veces bendecido. ¿Qué nos da a entender eso? Que es una bendición que no se agota. Sí, como dijo el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones: porque nunca decayeron tus misericordias. Eso es bendición. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bueno, sí. Ahora vamos a ver el verso 45, Salmo 119, 45, ahí continúa la palabra de nuestro Dios. Es el salmo más grande, el Salmo 119, es el salmo más grande que usted puede encontrar en la palabra de nuestro Dios. Mire, ¿qué dice el verso 45? Dice, déjeme leérselo en la versión 60, dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Amén. Sí, aquel hombre que decíamos en la mañana, ¿verdad?, aquel hombre que anda en la verdad de Dios, ¿verdad?, aquel hombre que camina en libertad, ¿verdad?, es aquel que tiene, ¿verdad?, esa posibilidad en su vida de decidir, ¿verdad?, no pecar. Aquel hombre que tiene en su vida ese dominio propio, que el fruto del Espíritu Santo está en su vida y le da ese dominio propio para no pecar. Dice el Salmo 119, 45: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado. Ya no está preso en aquella prisión de engaño del pecado. Ahora está en libertad, en la libertad de Dios. Anda en libertad. Tiene límites bien marcados, pero no los traspasa porque está buscando los mandamientos de nuestro Dios, ¿verdad? Sí. Ahora déjeme decirle, ¿verdad?, que Satanás tergiversa, confunde
grandemente la realidad de una persona que está buscando de Dios. Satanás quiere ahí constantemente, está mandándoles pensamientos que le llevan a confundirle, que le llevan a frenarle, que le llevan a estar estancado, y mucha gente los ha agarrado, ¿verdad? Mucha gente muerde ese anzuelo de Satanás, ¿verdad? Mire, por ejemplo, recuerde cuando Satanás tentó a Eva, ¿verdad? Sí, allá en el paraíso, ¿verdad? Dios le había puesto límites, ¿verdad? Pero Satanás le dijo: mira, vas a ser como Dios, ¿verdad? Vas a ser como Dios, ¿verdad? Satanás no le dijo la verdad completa, ¿verdad? Satanás se la dio ahí manchada, llena de mentiras, ¿verdad? Sí. Entonces, un seguidor de Jesús, un cristiano, tiene que conocer bien el límite que está marcado en Dios, en los absolutos, en su verdad, sí, y tiene que andar en ella diariamente. El Salmo 119 es un poema de amor. Es un poema, sí, que nos enmarca un corazón enamorado por Dios, que vive en los límites de la verdad. Sí, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme, dice el Salmo 119, uno de sus versículos, ¿verdad? Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bueno, en este mundo, ¿verdad?, donde hay tenebrosa oscuridad, la palabra de Dios es nuestra guía para que no ande una persona traspasando esos límites divinos, ¿verdad? ¿Qué otro límite estamos viviendo ahorita? Ponga el número 3, ¿verdad? O número que sigue, ¿verdad? Sí, la distancia física, ¿verdad? La distancia física, el distanciamiento ahorita por salud es un buen ejemplo de la limitante, ¿verdad? Es un buen ejemplo de nuestro tema límites. Proverbios 22:3 dice: mire, yo este texto lo compartí algunas veces, ¿verdad?, en algunos estados de WhatsApp o el historial del Facebook, ¿verdad? Sí, en algún momento yo compartí este texto que dice Proverbios 22, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 3, ¿verdad? Proverbios 22:3 nos dice la palabra de nuestro Dios. La versión 60 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué nos dice la versión, la Nueva Traducción Viviente? El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. ¿Verdad? Qué importante, ¿verdad?, es anticiparse y tomar precauciones. Dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente, mire qué palabra menciona: el simplón, dice. Así dice esta versión, ¿verdad? El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias, ¿verdad? El simplón, ¿verdad?, avanza a ciegas y sufre las consecuencias por no tener un distanciamiento, ¿verdad? Sí, dice, vamos a ver la versión en lenguaje sencillo, ¿verdad? El que es inteligente, ¿verdad?, ve el peligro y lo evita, ¿verdad? Mire, esta versión maneja otra palabra también fuerte, ¿verdad? Estoy hablando de la versión de la Biblia en lenguaje sencillo. Dice: el que es inteligente ve el peligro y lo evita. Y luego dice: el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Verdad? Qué fuerte habla la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Aquellas personas que no respetan un distanciamiento físico. Y aquí en este distanciamiento físico, aplícalo a todas las áreas. A todas las áreas en la vida,
de una persona, ¿verdad? Cualquier género, ¿verdad? Hombre o mujer, ¿verdad? El distanciamiento físico en este momento, ¿verdad? Es nuestro gobierno lo está marcando como un requisito para vivir en esta temporada de pandemia. Es más, déjeme decirle que Dios ha establecido límites también para esta pandemia, de inicio y de término. Vamos a ver que un tiempo ya no va a haber esto. Sí. Quizás en otro tiempo vuelva a brotar, pero tiene un inicio y un término, ¿verdad? Bueno, el distanciamiento, ¿verdad? A veces alejarse físicamente de una situación puede permitirnos mantenernos en límites sanos y correctos, ¿verdad? Sí. Puede hacerlos, pues, mire, por ejemplo, ¿verdad? Aquellos que practican el deporte de contacto, ¿verdad? De cualquier deporte de contacto, ¿verdad? Donde luego el cuerpo pues resiente, ¿verdad? Por ejemplo, digamos el box, ¿verdad? Sí, donde esos dos contrincantes se dan con todo, ¿verdad? Y luego se apartan un tiempo de las cámaras. ¿Por qué? Se distancian, ¿verdad? Porque de repente les quedó un ojo así bien grandote, ¿verdad? Y acá el pómulo, ¿verdad? O se les le hicieron una herida, ¿verdad? Se distancian físicamente para reponerse y después reaparecer, ¿verdad? Pero eso hablemos del deporte del contacto, ¿verdad? Sí, de cualquier otro deporte de contacto también, ¿verdad? Sí, pero hablemos temas familiares, ¿verdad? Sí. El distanciamiento físico es correcto, ¿verdad? Siempre tener bien marcado el límite. Fíjese, déjeme decirle esto: cuando la confianza es mucha, el límite debe de ser más marcado, ¿sí? Cuando la confianza ya es mucha y dice, ay, estos tienen mucha confianza, aguas, ahí, sí, ahí hay un foco anaranjado, sí, que dice, pon límite bien marcado, ¿verdad? Cuando la confianza es mucha, el límite tiene que estar como, sí, una muralla, bien marcado, porque el exceso de confianza puede llevarle a romper límites. Y en la familia hay muchas maneras muy peligrosas de romper, de traspasar esos límites, ¿verdad? Pues hablando en el aspecto del punto en el que estamos, en el distanciamiento físico, ¿verdad? Mire, si por ejemplo aquella familia que sufre violencia, ¿verdad?, intrafamiliar, dentro de la familia, ¿verdad?, tiene que distanciarse, sí, tiene que distanciarse esa convivencia, ¿verdad?, quizás temporalmente, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Verdad? Pues para que el que está agrediendo entienda y se calme, recapacite, madure, pida perdón, ¿verdad?, y la víctima o el que ha sido agredido, ¿verdad?, pueda también reponerse, pueda recuperarse, ¿verdad? Es un distanciamiento físico, ¿verdad? Sí, muchas veces, ¿verdad?, en esas relaciones abusivas, ¿verdad?, la única manera para que alguien entienda que hay límites físicos reales, ¿verdad?, es crear una brecha entre ambas personas hasta que la otra persona, hasta que el que está agrediendo ya se le ha hecho una conducta, un estilo de vida de agredir, tiene que entender que está enfrentando un problema y entonces él está ahora enfrente de una persona que le está diciendo, este es mi límite y no pasas, chiquito, chiquita, aquí llegaste, hasta aquí llegaste, yo tengo que protegerme, ¿verdad? Yo tengo que distanciarme. Sí, la Biblia apoya a esta situación cuando nuestro Señor Jesús dice, bueno, ¿verdad?, alguien ha pecado contra ti, ve y repréndele, ¿verdad?,
¿sí? Y ahí nos da un proceso la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, déjeme mencionarle un último punto en nuestra enseñanza, ¿sí? Otro límite es el distanciamiento emocional. Qué importante es tener en claro, ¿sí? Qué importante es tener en claro que necesitamos tener límites también en lo emocional, ¿verdad? El distanciamiento emocional, ¿verdad?, debe estar bien marcado, ¿sí? Mire, cuánto problema, ¿sí?, se evitaría las personas, ¿sí?, si entendieran el distanciamiento emocional, que tiene límites, ¿verdad?, que se tienen que vivir, ¿verdad?, y que se tienen, ¿verdad?, que respetar siempre para que un corazón no quede herido, para que una persona viva disfrutando al máximo una relación de amistad, una relación de noviazgo, una relación en matrimonio, una relación con hijos, una relación, con personas que se han herido, pero que ahora se han hecho a las paces y ahora están viviendo esa relación otra vez de amistad, sí, bien, en sanidad, pero deben entender, todos tenemos que entender que el distanciamiento emocional debe estar bien marcado, sí, tiene un límite. Mire, ¿cuántos hombres y mujeres que están viviendo, por ejemplo, hablemos de los niños, en la adolescencia, ay, que me hizo ojitos, ay, que se rió conmigo, y son niños 12, 13, 14, 15, 16 años, 17 años, son niños, ¿sí?, que no saben en ese momento, ¿sí?, que o no se les ha enseñado, papá, mamá no ha tenido ese tiempo de calidad, de acercamiento con el hijo, con la hija, de decirle, hijito chulo, hijita chula, te quiero tanto, mi princesa, te quiero tanto, mi hijo, que, sí, no debes, por tu salud, ¿sí?, emocional, no debes tener novio, ay, pero que todo mundo tiene. Bueno, mire, el dejar a un adolescente, el dejar a un niño tener novio, tener novia, es decirle, hijo, te doy permiso de que te rompan el corazón, te doy permiso de que te destruyan tu vida emocional, te doy permiso para que, te quiebren tu corazón en 1000 pedazos. Sí, anda, bebe, yo te doy permiso que eso hagan. Óigame, eso es dejarle tener novio, eso es dejarle tener un amigo, ¿verdad? Como lo dicen las personas que no tienen temor de Dios, un amigo, una amiga con derecho. Óigame, eso que está pasando, ¿verdad?, eso no está bien, ¿verdad? Hay límites emocionales, ¿verdad? Hay límites, ¿verdad? Entonces, asimismo, aun cuando el joven o la señorita tenga más edad que los 17, ¿verdad?, que ya sea de mayor de edad en nuestro país, 18 años ya es mayor de edad, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿verdad?, cuando el chico o la chica tiene ya su mayoría de edad, pero, ¿verdad?, no está pensando en casarse, ¿verdad?, entonces lo sabio es, pues, simplemente una sana relación de amistad, ¿verdad?, y poner un distanciamiento sano emocional, poner límites. Bueno, ahora alguien puede decir, no, pastor, yo ya tengo mi novia, yo ya tengo mi novio. Bueno, déjeme decirle, ¿verdad?, si eso lo vamos a tratar más adelante, más a fondo, pero déjeme decirle ahorita que eso también tiene un límite. El noviazgo tiene un límite, ¿verdad? El límite, por ejemplo, del noviazgo, un noviazgo muy prolongado de muchos años, mire, no se lo recomiendo porque ya lo único que falta, ya se conocen tan bien, ¿verdad?, ya se conoce todo, ¿verdad?, sí, en el aspecto, ¿verdad?, emocional, ¿verdad?, ya se conocen los estados de ánimo, cuando está enojado, cuando está triste, cuando está, ¿verdad?, alegre, ¿verdad?,
Lo único que falta conocer es el área sexual y puede caer en pecado, ¿verdad? Noviazgos prolongados llevan al pecado, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Si hemos hablado de los niños, jóvenes, ahora adultos, ¿verdad? Sí, hay límites emocionales también en el matrimonio, ¿verdad? Sí, el esposo, la esposa necesita su espacio, ¿verdad? El esposo debe entender y comprender, ya vimos, en el respeto sano a la esposa en el amor manifestado, la esposa en el respeto sano manifestado a su esposo, debe darle su espacio. El esposo, mostrándole su amor incondicional y sacrificial a su esposa, también debe demostrarle ese sano distanciamiento, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, dentro de un límite emocional correcto, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, por ejemplo, ¿verdad?, aquellas personas, sí, vamos más a fondo y ahí vamos a terminar, sí, aquellas personas que tristemente están sufriendo en un matrimonio, el esposo o la esposa, ahí están sufriendo los hijos, ¿verdad? Están sufriendo un padre agresor, un padre abusivo, un padre que no respeta el límite en su matrimonio, ¿verdad?, que no quiere entender, ¿sí? Papito no quiere entender que nada más debe tener una esposa en santidad y honor, y él anda bien galán, ¿verdad?, por allá, ¿verdad?, repartiendo lo que debe dejar en casa, gastando por allá lo que no tiene, ¿verdad? Sí, está hiriendo a su esposa, está hiriendo a su familia, ¿verdad? Un límite sano es un distanciamiento emocional, hasta que el otro tremendo, hasta que el agresor entienda que está haciendo mal, ¿verdad? Un distanciamiento temporal es sano para esa relación. Aquel hijo que sufre, aquel hijo, ¿verdad?, que ha tenido sufrimiento continuo, ¿verdad?, es sano un distanciamiento emocional. Déjeme decirle que si estos ejemplos que hemos mencionado es su caso, no dude en pedir consejo, no dude en llamarnos, no dude en mandar, un mensaje, ¿sí? Pida nuestro correo y se lo enviamos, pida nuestro número de celular y se lo enviamos. Queremos aconsejarle a la luz de la palabra de nuestro Dios. No usamos otro libro para aconsejar más que los conceptos y los preceptos y los absolutos que están en la palabra de nuestro Dios. Son los que nos guían, son los que nos dan el límite correcto para vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida que agrada a nuestro Dios. Y así, todos felices y contentos, glorificamos a Dios. Así, todos felices y contentos, crecemos en el conocimiento de Dios. Además, que la palabra de Dios posee y le da a aquel hombre que la busca, ¿verdad?, le da una sanidad. Dice Romanos que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no tiene una mala voluntad contra usted, no, al contrario. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios quiere que usted viva los límites marcados en la palabra de nuestro Dios. Dios quiere darle sanidad interior, sanidad en su vida matrimonial, sanidad en su vida familiar, sanidad en sus relaciones interpersonales. Dios quiere que usted viva su vida al máximo. Siga buscando de Dios. Véanos el próximo martes. Estaremos nuevamente aquí teniendo continuación a este tema, límites en la vida del hombre. Vamos a hablar más de la vida matrimonial el próximo martes. Déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos nuevamente, Padre de la gloria.